Madrid, en los últimos suspiros del siglo XIX, era una ciudad de profundos contrastes, un escenario de luces y sombras donde la opulencia de la restauración borbónica intentaba, sin éxito, ocultar las cicatrices de una sociedad desigual. Por las mañanas, el sol se reflejaba en los cristales de los nuevos cafés de la Puerta del Sol y en las carrozas que desfilaban por el Paseo del Prado, llevando a damas con polizones y caballeros de chistera a sus quehaceres de alta cuna. Era un mundo de apariencias, de tertulias literarias en el Ateneo, de estrenos grandiosos en el Teatro Real, un Madrid que se sentía moderno, europeo, y que se orgullecía de sus avances en la ciencia, en la industria y en el pensamiento. Se hablaba del futuro con un optimismo casi febril, como si el progreso fuera una locomotora imparable que arrastraría a todos hacia un mañana más brillante. Pero al caer la noche, o al desviarse apenas unas calles del centro, esa ilusión se desvanecía. En los barrios bajos, en los laberintos de Lavapiés o en las corralas de Malasaña, la vida era otra historia. Era una lucha diaria contada en el tintineo de las últimas monedas, en el olor a carbón y a puchero pobre, en el rostro de los niños que jugaban descalzos sobre el empedrado frío. Aquí, la enfermedad no era un contratiempo, sino una sentencia. En este Madrid de dos caras vivía y prosperaba el doctor Elías Montesinos. Para la sociedad que importaba, la de los salones y los palacetes, el doctor Montesinos era más que un médico, era una institución, un hombre de ciencia, de maneras exquisitas y conversación brillante. Su consulta en la calle Serrano era un refugio para la aristocracia y la burguesía adinerada, que confiaban en su juicio y en sus manos con una fe ciega. Le recordaban como un hombre de mediana edad, de porte distinguido, con una mirada que parecía penetrar más allá de los síntomas físicos para entender el alma de sus pacientes. Hablaba con una voz sosegada, casi melódica, que tenía el poder de calmar las fiebres más altas y las ansiedades más profundas. Era un pilar de la comunidad, un benefactor discreto, un amigo leal en las horas de angustia. Nadie podía imaginar que, tras esa fachada de respetabilidad, se escondía un abismo. Nadie sospechaba que el mismo hombre que consolaba a una marquesa por un simple dolor de cabeza albergaba en su interior un desprecio gélido por la fragilidad humana. Un desprecio que se había transformado, poco a poco, en una curiosidad perversa. El doctor Montesinos se sentía un dios en un mundo de mortales. En su laboratorio privado, rodeado de libros de toxicología y frascos con sustancias de nombres exóticos, no buscaba la cura, sino el poder absoluto, el que le permitía decidir, con la precisión de un químico, quién vivía y quién moría. Sentía que sus conocimientos lo elevaban por encima de la moral común, de las leyes de los hombres y de la propia naturaleza. Su delirio de omnipotencia necesitaba un lienzo sobre el cual pintar sus obras maestras de muerte, y lo encontró en el otro Madrid, en el Madrid invisible, en las mujeres que nadie echaría de menos, sirvientas, costureras, lavanderas, mujeres solas, sin familia que preguntara demasiado, sin recursos para pagarse un segundo diagnóstico. Eran las piezas anónimas de un engranaje social que las consumía y las olvidaba con la misma facilidad. Al principio, sus actos eran cautelosos, casi experimentos. Una joven doncella en una casa del barrio de Salamanca, donde él era el médico de familia, caía enferma de repente. Unos cólicos violentos, una fiebre que no cedía. El doctor Montesinos acudía, solícito, con su maletín de cuero. Examinaba a la muchacha con una profesionalidad impecable, frunciendo el ceño con fingida preocupación. Prescribía un remedio, un tónico preparado por él mismo, para calmar el estómago y devolverle las fuerzas, decía a los señores de la casa, quienes asentían agradecidos por su diligencia. Unas horas más tarde, la joven moría en su humilde catre del desván. El diagnóstico oficial, firmado por el propio doctor, era siempre irreprochable. Cólera morbo, una tisis galopante, una debilidad constitucional. Nadie lo cuestionaba. ¿Quién iba a dudar de la palabra del eminente doctor Montesinos? Para él, cada muerte era una afirmación de su poder, un acto de creación a la inversa. Disfrutaba del proceso, de la planificación meticulosa, de la elección del veneno perfecto que imitara los síntomas de una enfermedad común. La estricnina, el arsénico, el acónito eran sus pinceles y los cuerpos de sus víctimas, sus lienzos efímeros. Observaba el sufrimiento con una distancia clínica, como un entomólogo que estudia el comportamiento de un insecto. Analizaba cada espasmo, cada jadeo, cada pérdida de conciencia.
No había ira en sus actos, ni pasión, solo una fría y soberbia satisfacción, la de saber que él, y solo él, conocía la verdad, la de caminar entre los dolientes en el funeral, ofreciendo su pésame con la misma mano que había administrado el veneno. Con el tiempo, la cautela dio paso a la audacia. Ya no se conformaba con las muertes aisladas y silenciosas. Su ego, inflado por el éxito de sus crímenes perfectos, comenzó a exigir más. Ansiaba un público, aunque fuera un público ciego que no pudiera ver al artista. Quería que el mundo sintiera el eco de su poder, que temblara ante una amenaza que no podían nombrar ni comprender. Empezó a dejar pequeñas pistas, detalles sutiles que solo él podía apreciar. Una extraña mancha en la piel de una víctima que no correspondía con la enfermedad diagnosticada. Un síntoma anómalo que desconcertaba a las monjas del hospital de caridad. Eran sus pequeñas bromas privadas, sus guiños a un destino que solo él controlaba. La rutina entre él y sus futuras víctimas era siempre la misma. Identificaba a una mujer vulnerable, a menudo a través de sus visitas a domicilio en las grandes casas o de sus consultas caritativas. Se ganaba su confianza con una palabra amable, con un gesto de interés por su humilde vida. Le ofrecía un remedio gratuito para una dolencia real o imaginaria, una pócima para la tos, unas sales para el cansancio. Ellas lo veían como un ángel guardián, un hombre bueno en un mundo indiferente. Aceptaban su ayuda con una gratitud que al doctor le resultaba a la vez patética y deliciosa. No veían la frialdad en sus ojos, no sentían la ausencia total de empatía detrás de su sonrisa cortés. Estaban ciegas a la verdad, y esa ceguera era la clave de su éxito y el alimento de su arrogancia. Madrid seguía girando, ajeno a la sombra que se cernía sobre sus calles más oscuras. La policía, mal equipada y más preocupada por los anarquistas y los disturbios obreros, no tenía los medios ni la mentalidad para conectar aquellas muertes aparentemente naturales. Eran simplemente parte de la triste estadística de la pobreza, notas a pie de página en la gran crónica de la ciudad. Pero el silencio ya no era suficiente para el doctor Montesinos. El poder que se ejerce en secreto es un poder incompleto. Su obra necesitaba ser reconocida, temida, y en su mente comenzó a gestarse una nueva idea, un plan que elevaría su juego a un nivel completamente nuevo, un plan que convertiría sus crímenes privados en un desafío público, en un pulso directo con la ley y el orden. Fue entonces, en una de esas noches de estudio, mientras contemplaba un mapa de Madrid extendido sobre su escritorio, cuando tomó la decisión. Ya no se escondería en la conveniencia de las enfermedades comunes. Iba a hablar, iba a gritar su genio al mundo, pero lo haría a través de un acertijo. Se convertiría en el narrador de su propia leyenda, en el cronista anónimo de sus macabras hazañas. La escalada había comenzado, y Madrid estaba a punto de conocer el verdadero rostro del miedo. La decisión del doctor Montesinos no fue un arrebato, sino la conclusión lógica de su propia y retorcida filosofía. El poder, para ser absoluto, necesitaba un espejo, y el espejo más grande, el que mejor reflejaba la grandeza, era el pánico de toda una ciudad. Madrid debía saber que entre sus calles se movía una inteligencia superior, una voluntad capaz de impartir la vida y la muerte como si fuera un dios antiguo y caprichoso. La obra maestra que planeaba requería de un lienzo especial, no más muertes silenciosas en desvanes olvidados. Necesitaba un escenario público, una víctima cuya ausencia, aunque modesta, dejara un pequeño vacío en el tapiz de la vida cotidiana de la ciudad. Alguien a quien la gente viera todos los días, sin conocerla realmente. Una cara familiar en la multitud anónima. Y la encontró. Su nombre era Lucía, una muchacha de apenas 18 años que vendía violetas en un puesto improvisado cerca de la carrera de San Jerónimo, a pocos pasos del Congreso. No era una belleza deslumbrante, pero poseía esa frescura de la juventud que aún no ha sido del todo marchitada por la pobreza. Tenía los ojos del color del Tajo en un día nublado, y una sonrisa tímida que ofrecía junto a sus ramitos de flores. Todos los días, desde el alba hasta que las primeras luces de gas comenzaban a parpadear, Lucía estaba allí. Los diputados le compraban una flor para la solapa, las damas un ramillete para perfumar sus salones. Su presencia era tan constante como el murmullo de los carruajes o el pregón del vendedor de barquillos. Era parte del paisaje, una nota de color y de vida en la grisura del asfalto. Y por eso mismo, era perfecta. El otoño de 1898 había llegado a Madrid con un aliento húmedo y frío.
Las hojas de los árboles del retiro se teñían de ocre y las tardes se acortaban, empujando a la gente a buscar el refugio de los cafés y los hogares. Fue durante la primera semana de noviembre cuando el doctor Montesinos comenzó su estudio. Durante varios días, pasó por delante del puesto de Lucía a diferentes horas, observándola desde la distancia. Memorizó su rutina. Su llegada por la mañana con la cesta de mimbre cargada de flores frescas envueltas en papel de estraza. La forma en que arreglaba los ramilletes con una destreza delicada. Su tos. Una tos seca y persistente que sacudía su frágil cuerpo. Un mal común en los inviernos de Madrid, pero que para el doctor era una invitación, una puerta de entrada. El día elegido fue un martes gris, con un cielo plomizo que amenazaba con una lluvia fina y heladora. El doctor Montesinos había pasado la mañana en su consulta, atendiendo a un concejal con gota y a la esposa de un banquero aquejada de nervios. Cumplió con su papel a la perfección, con su voz calmada y sus modales impecables. Nadie podría haber adivinado la tormenta que se gestaba tras su mirada serena. Por la tarde se preparó en su laboratorio. No eligió el arsénico, demasiado común, ni el acónito, cuyos efectos podían ser erráticos. Se decantó por la estricnina, pura, cristalina. En una dosis calculada con una precisión de farmacéutico. Una cantidad suficiente para provocar una muerte rápida y espectacular, pero que, con la suficiente pericia, podría confundirse con un ataque tetánico o una apoplejía fulminante. Disolvió los cristales en un pequeño frasco con un tónico dulzón, un brebaje que enmascararía el amargor del veneno. Al caer la tarde, cuando las farolas de gas comenzaron a sisiar y a proyectar sombras alargadas sobre las aceras, el doctor Montesinoso se dirigió hacia su destino. Vestía un abrigo oscuro, de buen paño, y un sombrero de hongo que le cubría parcialmente el rostro. No buscaba ocultarse, sino simplemente fundirse con el paisaje urbano de la clase acomodada. Lucía estaba recogiendo su puesto. La mayoría de sus flores se habían vendido, y en su cesta solo quedaban unos pocos ramilletes mustios. Estaba cansada. El frío se le había metido en los huesos y su tos era más frecuente. Contaba las pocas monedas que había ganado, la magra recompensa de un día de trabajo. Fue entonces cuando el doctor se acercó. No lo hizo de forma abrupta, sino con la calma de quien pasea sin rumbo. Se detuvo frente a ella, fingiendo interés por las últimas violetas. «Buenas tardes, muchacha», dijo con esa voz aterciopelada que tantas veces había calmado a sus pacientes. «Lleva usted todo el día aquí, con este frío. Esa tos no suena nada bien». Lucía levantó la vista, sorprendida. No era habitual que un caballero de su porte se dirigiera a ella con tanta familiaridad y preocupación. Vio a un hombre distinguido, de rostro amable y mirada inteligente. Se sintió cohibida y se llevó una mano a la boca, como si quisiera disculparse por su tos. «No es nada, señor. Un poco de catarro nada más», respondió con voz queda. Montesinoso sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Soy médico», se presentó, «y no me gusta ver sufrir a la gente. La salud es lo primero, ¿no cree? Permítame que le ofrezca algo para ese mal. Un tónico que yo mismo preparo. Le aliviará la garganta y le dará fuerzas». Sacó del bolsillo de su abrigo el pequeño frasco de cristal oscuro. La luz de un farol cercano arrancó un destello del líquido en su interior. La joven dudó. La desconfianza era el pan de cada día para la gente de su condición. Pero aquel hombre no parecía tener malas intenciones. Su aspecto, su voz, su oferta generosa, todo en él inspiraba respeto y gratitud. Era un ángel aparecido en medio del frío crepúsculo. «No sé cómo agradecérselo, señor. No tengo con qué pagarle. La mejor paga es ver a alguien recuperarse», replicó el doctor, con un tono paternal. «Tómelo ahora. Es mejor con el estómago vacío. Verá que pronto nota la mejoría». Le tendió el frasco. Las manos de Lucía, enrojecidas por el frío, temblaron ligeramente al cogerlo. Desenroscó el tapón, y bajo la atenta y géliva mirada del doctor, bebió el contenido de un solo trago. El sabor era dulce, con un regusto amargo al final, pero no le dio importancia. Devolvió el frasco vacío al caballero. «Muchas gracias, señor. Que Dios se lo pague», murmuró, sintiendo una extraña calidez que empezaba a extenderse por su pecho. El doctor Montesinoso guardó el frasquito en su bolsillo, pero no se fue de inmediato. Su ego necesitaba ser testigo. Se quedó unos instantes, charlando con ella sobre trivialidades. Le preguntó por las flores, por el negocio, por el frío que hacía. Cada segundo que pasaba era un deleite para su vanidad, la cuenta atrás para la detonación de su obra. Lucía empezó a sentirse extraña. Una rigidez inusual le recorría el cuello y la mandíbula. Intentó sonreír, pero sus músculos faciales no le respondían bien. Una repentina sacudida le recorrió la espalda. «¿Se encuentra bien, muchacha?», preguntó el doctor.
con una falsa inflexión de alarma en su voz. Ella intentó responder, pero de su boca solo salió un sonido ahogado. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una repentina y absoluta confusión. Su cuerpo se arqueó hacia atrás en un espasmo violento, una contracción antinatural que tiró al suelo la cesta de mimbre. Las últimas violetas se desparramaron sobre los adoquines húmedos, una mancha de color púrpura en la penumbra. El doctor dio un paso atrás, observando la escena con la distancia de un científico. El primer espasmo, la rigidez muscular, el rictus sardónico que la estricnina dibujaba en el rostro de sus víctimas, una mueca espantosa que parecía una sonrisa macabra. Todo iba según lo previsto. Un barquillero que pasaba por la esquina vio a la florista caer. Vio al caballero elegante que estaba a su lado, quien, tras una breve pausa, se dio la vuelta y se alejó a paso rápido, pero sin correr, perdiéndose entre la gente que transitaba por la calle. No le dio mayor importancia. Pensó que la chica había sufrido un vaído y que el señor, quizás asustado, no había querido verse involucrado. El doctor Montesinoso no huyó, simplemente se reintegró al flujo de la ciudad. Caminó unas cuantas calles, dobló un par de esquinas y se sentó en la terraza de un café, desde donde podía oír el lejano clamor de las sirenas de la casa de socorro, que, sin duda, ya estarían en camino. Pidió un coñac y lo bebió a sorbos lentos, saboreando el calor del licor y el triunfo de su intelecto. Mientras tanto, en el lugar del crimen, el horror se había desatado. Un pequeño grupo de curiosos se había congregado alrededor del cuerpo de Lucía. Su agonía fue terrible, pero breve. Una serie de convulsiones violentas y generalizadas sacudían su cuerpo, cada una más intensa que la anterior. Su espalda se arqueaba hasta tal punto que solo su nuca y sus talones tocaban el suelo. Murió asfixiada, con los pulmones paralizados por la contracción de los músculos respiratorios y una expresión de terror puro congelada en su rostro. Cuando llegaron los médicos de urgencia, solo pudieron certificar su muerte. El cuadro clínico era desconcertante. Hablaron de un ataque fulminante, quizás de tétanos por alguna herida no detectada o de una extraña forma de epilepsia. Nadie pensó en un veneno. ¿Quién querría envenenar a una pobre florista? La policía llegó poco después. Interrogaron al barquillero, que describió vagamente a un señor bien vestido. Pero en esa zona de Madrid, a esa hora, había cientos de señores bien vestidos. No había nada a lo que aferrarse. El único elemento fuera de lugar eran esas violetas esparcidas, como una ofrenda fúnebre prematura. Esa misma noche, en la soledad de su estudio, el doctor Elías Montesinos cogió papel y pluma. Con una caligrafía pulcra y elegante, redactó la primera de sus cartas. No era una confesión, sino todo lo contrario. Era una obra de ficción, una acusación calculada. La carta, dirigida al director del periódico El Liberal, se presentaba como el testimonio de un ciudadano preocupado. Describía con una precisión escalofriante los últimos momentos de Lucía, detalles que solo un testigo presencial podría conocer, y luego lanzaba la piedra. Sugería que el autor del crimen era un conocido anarquista del barrio de Lavapiés, un tal El Chato, a quien, según el anónimo comunicante, había visto discutir acaloradamente con la muchacha días antes. La carta era una obra maestra de la manipulación. Mezclaba la verdad del crimen con la mentira del culpable, creando una narrativa verosímil que apelaba a los miedos de la sociedad, el miedo al desorden, a los elementos subversivos que amenazaban la paz de la capital. Al día siguiente, dobló la carta, la metió en un sobre sin remite y la depositó en un buzón de correos. El juego había comenzado. Ya no era solo un asesino, era un narrador, el autor de una crónica negra que él mismo escribía con tinta y con veneno, y Madrid, sin saberlo, se había convertido en su aterrorizado lector. La mañana siguiente al crimen, Madrid despertó con un sabor metálico en el aire, el sabor de la tinta fresca y la tragedia impresa. El periódico El Liberal había llegado a los kioscos antes del amanecer y su portada no hablaba de política ni de los últimos avances de la Exposición Universal. Hablaba de Lucía y, sobre todo, hablaba de la carta. La noticia se extendió como una mancha de aceite. No era solo la muerte de una muchacha pobre, un suceso que en otras circunstancias se habría perdido en las páginas interiores. Era la sombra del anarquismo, el fantasma que tanto aterraba a la burguesía y al gobierno. La carta anónima, publicada íntegramente, era una chispa en un polvorín. El ciudadano preocupado había hecho su trabajo a la perfección. Su relato, vívido y detallado, ponía nombre y rostro al culpable. El Chato, un agitador de Lavapiés, conocido por sus discursos incendiarios en tabernas oscuras. De la noche a la mañana, la muerte de Lucía se convirtió en una causa célebre, un arma arrojadiza en la guerra sorda que se libraba en las calles de la capital. La presión sobre la policía fue inmediata y abrumadora.
Desde el Ministerio de la Gobernación hasta el último tertuliano del Café de Fornos, todos exigían una respuesta rápida y contundente. El honor de la ciudad estaba en juego. Y así, la investigación comenzó con el pie equivocado, corriendo a ciegas en la dirección que el verdadero asesino había señalado. Al frente del caso pusieron al inspector Mateo Vega, un hombre de la vieja escuela, de bigote cano y mirada cansada. Vega no creía en fantasmas, ni en soluciones fáciles. Había visto demasiada miseria y demasiada maldad en sus 30 años de servicio como para tragarse el primer anzuelo que le lanzaban. Leyó la carta anónima una y otra vez en su desangelado despacho de la Dirección General de Seguridad. La caligrafía era pulcra, la redacción demasiado correcta para un simple testigo. Había algo en la precisión casi clínica con la que se describían las convulsiones de la muchacha que le producía un profundo desasosiego. No sonaba a susto, sonaba a conocimiento. Pero las órdenes eran las órdenes. Esa misma tarde, un pelotón de guardias de orden público irrumpió en una corrala de la calle del Tribulete. La operación fue ruidosa, violenta, diseñada más para el aplauso de la prensa que para la eficacia policial. Detuvieron a una docena de hombres, entre ellos a Ricardo Fuentes, alias El Chato. Ricardo era el sospechoso perfecto, un hombre joven, de verbo encendido y un profundo odio por el sistema que le había condenado a la pobreza. Negó tener nada que ver con la muerte de la florista. Juró y perjuró que apenas la conocía de vista, pero sus protestas se perdieron en el clamor de la opinión pública que ya le había condenado. Mientras la ciudad se entretenía con la caza del anarquismo, el inspector Vega seguía su propio instinto. Había algo que no encajaba. La violencia de los ácratas era de navaja y de bomba, no de métodos tan sutiles y silenciosos. Solicitó al juez una autopsia completa del cuerpo de Lucía, algo poco habitual para una víctima de su clase social. Quería que la examinara el mejor, el doctor Benítez, un forense del Hospital de San Carlos, cuya reputación de hombre minucioso y brillante era legendaria. El doctor Benítez trabajó durante 2 días en la fría sala de autopsias. Al principio, todo parecía confirmar el diagnóstico inicial de un ataque tetánico, pero Benítez, al igual que Vega, era un hombre que desconfiaba de las apariencias. Notó la extrema rigidez del cadáver, el llamado opistótonos, y la mueca facial, esa sonrisa macabra que los textos antiguos describían como risus sardonicus. Eran síntomas clásicos, pero de algo que no había visto en años. Con una paciencia infinita, analizó las vísceras, el contenido del estómago, y allí, en el fondo de una probeta, encontró lo que buscaba: unos minúsculos cristales blanquecinos. Tras varias pruebas químicas, el veredicto fue inequívoco: estricnina. Lucía no había muerto por una enfermedad, había sido envenenada. La revelación cambió el curso de la investigación de forma radical. Ya no buscaban a un matón de lavapiés, sino a un asesino mucho más sofisticado, alguien con acceso a venenos potentes y con los conocimientos necesarios para administrarlos. El inspector Vega sintió un escalofrío. El perfil del asesino se alejaba del lumpen y se acercaba a círculos mucho más ilustrados. Entretanto, el doctor Elías Montesinos observaba el desarrollo de los acontecimientos desde la comodidad de su consulta. Leía los periódicos con una sonrisa de superioridad. La policía, torpe y predecible, bailaba al son que él marcaba. La detención de El Chato era la culminación de su plan, la prueba irrefutable de su genio. Se sentía invulnerable, un titiritero moviendo los hilos de toda una ciudad. Su arrogancia, sin embargo, le pedía más. No le bastaba con haber engañado a todos. Quería regodearse en su victoria, restregarle su estupidez por la cara. Y así, 2 semanas después del primer anónimo, decidió escribir una segunda carta. Esta vez la envió al director de El Imparcial. El tono era diferente. Ya no era el de un ciudadano preocupado, sino de alguien que se burlaba abiertamente de la incompetencia de las autoridades. «Buscan entre la escoria», escribió, «cuando el talento siempre anida en las alturas. Dejen en paz a ese pobre diablo de lavapiés. Él no tiene el ingenio necesario para componer una sinfonía tan exquisita como la muerte». La carta contenía un detalle que heló la sangre del inspector Vega. Describía el arqueamiento de la espalda de Lucía como el de una bailarina en su contorsión final. Era una imagen poética, cruel y terriblemente precisa. Una imagen que solo podía haber salido de la mente del asesino o de la del forense que había practicado la autopsia. Vega extendió las 2 cartas sobre su escritorio. La caligrafía era idéntica, el papel de buena calidad. Pero lo más revelador era el lenguaje, educado, casi literario. Y en la segunda carta, esa referencia a la Sinfonía de la Muerte. El inspector se levantó y caminó hasta la ventana. Madrid se extendía a sus pies, una ciudad aterrorizada por un monstruo, que ahora estaba seguro, no vestía alpargatas, sino zapatos de charol.
El informe de la autopsia se filtró a la prensa. La palabra veneno estalló en los titulares, y el pánico, que hasta entonces había sido un miedo político, se transformó en un terror íntimo y social. ¿Quién era el envenenador? ¿Por qué mataba a muchachas indefensas? Las mujeres de Madrid empezaron a mirar con desconfianza a los extraños. Un simple gesto de amabilidad podía ocultar una trampa mortal. La teoría del anarquista se desmoronó. Ricardo Fuentes fue puesto en libertad, aunque su nombre quedó manchado para siempre. La investigación volvía al punto de partida, pero ahora con una certeza terrible. El asesino era un hombre culto, metódico y sin piedad, un lobo con piel de cordero. Vega ordenó a sus hombres que iniciaran una nueva línea de investigación, silenciosa y discreta. Dejaron de buscar en las tabernas y empezaron a hacerlo en las boticas, en las droguerías, en las facultades de medicina. Elaboraron listas de todas las personas que por su profesión pudieran tener acceso a la estricnina. La lista era larga y estaba llena de nombres respetables. Mientras la policía daba palos de ciego, el doctor Montesinos se impacientaba. El eco de su hazaña se estaba apagando. La ciudad hablaba de un envenenador misterioso, pero nadie pronunciaba su nombre. Su obra maestra seguía siendo anónima. Su ego, herido, le exigía una nueva función, una nueva víctima que recordara a todos quién tenía el poder. Eligió a su siguiente objetivo con el mismo cuidado que a un instrumento quirúrgico. Se llamaba Elena, una joven costurera que trabajaba a domicilio para una familia adinerada del barrio de Argüelles. Una familia que, casualmente, se contaba entre los pacientes del doctor Montesinos. La visitó con la excusa de un chequeo rutinario a la señora de la casa. Encontró a Elena en el cuarto de costura, pálida y agotada por las interminables horas de trabajo. Se quejaba de jaquecas. Con su habitual encanto, el doctor le ofreció un remedio, unas sales efervescentes, que, según él, le devolverían el vigor perdido. Elena murió esa misma noche, entre convulsiones idénticas a las de Lucía. El doctor Montesinos, llamado de urgencia por la familia, certificó la muerte. Diagnóstico: una meningitis fulminante. Firmó el certificado con pulso firme, sintiendo de nuevo esa oleada de poder que tanto le embriagaba. Pero esta vez había cometido un error, un pequeño descuido nacido de su exceso de confianza. La muerte de Elena, tan similar a la de Lucía, llegó a oídos del inspector Vega a través de un agente que tenía un familiar trabajando en aquella casa. Vega sintió que una pieza del rompecabezas encajaba en su sitio. 2 muertes, 2 mujeres jóvenes y pobres, el mismo veneno, aunque en el segundo caso estuviera oculto tras un diagnóstico falso. Y un único elemento en común: un médico de la alta sociedad. El inspector se dirigió personalmente al palacete de los Argüelles. Habló con la familia, con el servicio. Todos alabaron la diligencia y la bondad del doctor Montesinos. Pero Vega no escuchaba sus palabras. Buscaba algo más, y lo encontró en el testimonio de una doncella asustada. La joven le contó que la tarde de la muerte de Elena había visto al doctor hablar con ella en el cuarto de costura. Le había dado un sobrecito con unos polvos blancos. Para su dolor de cabeza, le había dicho. Era una prueba circunstancial, débil, casi inservible ante un tribunal. Pero para Mateo Vega fue como si una luz cegadora iluminara de pronto toda la oscuridad. El envenenador no era un fantasma. Tenía un nombre, una dirección y una reputación intachable que le servía de escudo. Esa noche, el inspector no volvió a su despacho. Se quedó durante horas en una esquina de la calle Serrano, observando la fachada de la consulta del doctor Elías Montesinos. Veía entrar y salir a los carruajes, a las damas con sus velos y a los caballeros con sus bastones de empuñadura de plata. Contemplaba aquel mundo de apariencias, de respetabilidad y de riqueza, y comprendió que el monstruo que aterrorizaba a Madrid no se escondía en los callejones oscuros, sino a plena luz del día, detrás de una sonrisa amable y una bata blanca impecablemente almidonada. La casa, la verdadera casa, acababa de comenzar. El inspector Mateo Vega sabía que no podía fallar. Un asalto directo a la consulta del doctor Montesinos era impensable. La palabra de un policía contra la de una eminencia médica. En el Madrid de aquella época, la balanza de la justicia estaba trucada de antemano. Necesitaba que el monstruo saliera de su guarida, que se delatara a sí mismo, cegado por la misma soberbia que le impulsaba a matar. Y la soberbia, como bien sabía Vega, es el más vanidoso de los pecados. El plan que urdió fue, en su sencillez, una obra de arte de la psicología criminal. No buscaría más pruebas en el pasado, sino que le tendería un cebo en el futuro.
Hizo correr un rumor, una noticia falsa que plantó con sumo cuidado en los oídos de un periodista de su confianza, conocido por su indiscreción. La noticia, publicada en un pequeño recuadro de la sección de sucesos, afirmaba que la policía, gracias a un nuevo método traído de Francia, había encontrado en el cuerpo de la costurera Elena unos cristales de veneno residual con una firma química única, casi como una huella dactilar, que permitiría identificar sin género de dudas la partida exacta de la sustancia utilizada. Era una mentira completa, una invención de principio a fin, pero sonaba científica, moderna y sobre todo verosímil. Vega esperó. Sabía que el doctor Montesinos era un lector voraz de la prensa. Sabía que el ego del asesino no podría soportar la idea de que la ciencia, su propia diosa, le traicionara. Un hombre tan meticuloso, tan orgulloso de su control, no dejaría al azar un cabo suelto como ese. Iría a su laboratorio a destruir cualquier prueba que pudiera relacionarle con la estricnina. Durante 2 días y 2 noches, Vega y un puñado de sus hombres más leales montaron una vigilancia discreta sobre la calle Serrano. Se ocultaron en portales, en coches de punto, fingiendo ser transeúntes. Y en la madrugada del tercer día, la paciencia dio su fruto. Una luz se encendió en la ventana del laboratorio del doctor en la parte trasera del edificio. Montesinos, creyéndose a salvo en la oscuridad, estaba haciendo exactamente lo que Vega había previsto. Estaba limpiando, destruyendo, borrando las huellas de su genio. Ese fue el momento. Con una orden judicial conseguida a toda prisa y con el corazón en un puño, el inspector y sus hombres echaron la puerta abajo. Cuentan los que estuvieron allí que la escena fue inolvidable. El doctor Elías Montesinos no se sobresaltó, no gritó, se quedó quieto, de pie en medio de su laboratorio, con un pequeño frasco de estricnina en una mano y un crisol al fuego en la otra. Les miró, no con miedo, sino con una profunda, casi decepcionada, irritación, como si un grupo de niños ruidosos hubiera interrumpido un experimento crucial. Su detención fue el mayor escándalo que Madrid recordaba en décadas. La noticia cayó como una bomba en los salones de la aristocracia y en las tertulias de los cafés. El doctor Montesinos, el hombre afable, el científico brillante, el amigo de ministros y duquesas. Era imposible. Tenía que ser un error, una terrible calumnia urdida por sus enemigos. Pero las pruebas, una vez que la policía pudo registrar a fondo su santuario, eran irrefutables. Encontraron un verdadero arsenal de venenos, perfectamente etiquetados. Y lo más escalofriante de todo, un diario, un cuaderno de tapas de cuero, donde con su caligrafía elegante, Montesinos había anotado cada uno de sus experimentos. No los llamaba crímenes, los llamaba estudios sobre la disolución del alma. El juicio fue el gran espectáculo del año. El Palacio de Justicia se abarrotaba cada día. La prensa nacional e internacional enviaba a sus mejores cronistas. Madrid entero contenía la respiración, fascinado y horrorizado por el hombre que se sentaba en el banquillo de los acusados. Montesinos nunca perdió la compostura. Asistía a cada sesión vestido con una pulcritud impecable. Escuchaba los testimonios de los forenses, de las familias de las víctimas, del propio inspector Vega, con un aire de distante interés académico. A veces incluso tomaba notas, como si estuviera en una conferencia. Su abogado, uno de los más caros de la capital, intentó argumentar locura, un delirio de grandeza, pero la fría lógica de su diario y la planificación meticulosa de sus actos desmentían cualquier atisbo de enajenación. La clave del juicio fue la lectura de ese diario. El fiscal, con voz temblorosa, leyó pasajes enteros al jurado. El desprecio por sus víctimas, a las que llamaba recipientes frágiles, la descripción poética y cruel de sus agonías, y su filosofía, la idea de que un intelecto superior como el suyo no estaba sujeto a la moral de los hombres comunes. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse. La alta sociedad que antes le había idolatrado, ahora le miraba con el terror que se reserva a los demonios. El veredicto fue unánime, culpable, y la sentencia la única posible para crímenes de tal magnitud en aquella España, la muerte. Muerte por error vil. El doctor Montesinos acogió la sentencia sin inmutarse, con un leve asentimiento de cabeza, como si el resultado fuera el esperado, la conclusión lógica de su gran obra. Pasó sus últimos días en la capilla de la cárcel Modelo, escribiendo sin cesar. No pedía perdón,
No rezaba. Estaba redactando su última confesión, su testamento intelectual. Y es aquí donde la historia del doctor Montesinos trasciende la crónica de sucesos para convertirse en leyenda. La noche antes de su ejecución, entregó al alcaide de la prisión un fajo de papeles. Era su confesión final, pero no era un acto de arrepentimiento, era un manifiesto. En esas páginas confesaban no solo los crímenes de Lucía y Elena, sino otros 7 más, a lo largo de casi una década. Muertes que habían sido archivadas como fiebres tifoideas, ataques al corazón, males repentinos. Nombres de sirvientas y lavanderas que nadie había echado en falta. Pero lo más terrible no era el número, sino el porqué. No mataba por odio ni por placer, escribió. Mataba por curiosidad estética. Quería observar de cerca el mecanismo exacto porque la vida, esa chispa arrogante, se rinde a la química. Cada muerte era un poema, una escultura efímera tallada en espasmos y silencio. Yo no era un asesino, era un artista que trabajaba con la materia más sublime de todas. Sus palabras finales resonaron en toda España. Eran la destilación pura de una soberbia tan inmensa que rozaba lo sobrehumano. Ustedes me matan para reafirmar sus pequeñas leyes, su moral de rebaño, concluía. Pero no pueden matar la idea que represento, que el hombre, cuando alcanza el conocimiento absoluto, se convierte en Dios. Y los dioses no piden permiso para jugar con sus creaciones. La mañana de su ejecución, Madrid amaneció bajo un cielo gris y plomizo, como si la propia ciudad estuviera de luto, no por el hombre, sino por la inocencia perdida. El verdugo, cuentan, estaba más nervioso que el condenado. Montesinos caminó hacia el patíbulo con la misma dignidad con la que entraba en el Teatro Real. Se sentó en el banquillo, rechazó el crucifijo que le ofrecía el sacerdote, y sus últimas palabras, dirigidas al verdugo, fueron: haga su trabajo con precisión. Es la marca de un buen profesional. El impacto del caso Montesinos fue mucho más allá de su muerte. Sacudió los cimientos de la sociedad madrileña. La confianza ciega en la autoridad, ya fuera médica o social, quedó herida para siempre. Se empezó a hablar de la necesidad de un mayor control sobre la venta de sustancias tóxicas. Nació una nueva conciencia sobre la importancia de la medicina forense, y el laboratorio del doctor Benítez se convirtió en el germen del futuro Instituto Nacional de Toxicología. Pero su legado más profundo fue cultural. Durante años, su historia alimentó coplas de ciego que se cantaban en las plazas, folletines de kiosco que exageraban sus hazañas, y hasta alguna de las primerísimas y mudas películas del cine español. Se convirtió en el arquetipo del mal moderno, el mal que no nace de la ignorancia o la pobreza, sino de la inteligencia y la educación pervertidas. Los historiadores hoy ven en la figura del doctor Montesinos un símbolo perfecto de las contradicciones de su tiempo. La España de la Restauración, que se creía civilizada y europea, pero que escondía bajo su alfombra de terciopelo la miseria y la injusticia. Él era la encarnación de esa doble moral, el hombre que cuidaba de los ricos y experimentaba con los pobres. Su laboratorio, un microcosmos de una sociedad que predicaba el progreso científico, mientras deshumanizaba a una parte de su población. El caso del doctor Veneno, como le bautizó la prensa popular, nunca ha dejado de fascinarnos, porque nos obliga a mirar a los abismos que pueden abrirse detrás de las fachadas más respetables. Nos recuerda que la inteligencia sin empatía no es sabiduría, sino la más peligrosa de las armas. Y así, la historia de Elías Montesinos permanece, suspendida en el tiempo. Como el eco de una risa fría en los pasillos de la memoria de Madrid. La historia de un hombre que quiso ser Dios y acabó siendo un monstruo. Un recordatorio eterno de que la línea que separa al sanador del verdugo es a veces tan fina y tan frágil como el cristal de una probeta.